Esta es posiblemente una de las historias más impresionantes que el ser humano podrá escuchar jamás. Llena de posibilidades reales y circunstancias que son reales, aunque muy complicadas ciertamente de creer y sobre todo de comprobar. Eso sí, con un final de lo más extraordinario, y también decir que no es una historia para todo el mundo. Carol era una joven de tan solo 22 años que, como tú o como yo, tenía siempre en su mente, sin saber darle una explicación, unos pensamientos que iban más allá de lo cotidiano, lo mundano, de lo diario. En su mente siempre había una sensación de vacío, de no estar conforme, de querer saber qué ocurre realmente en nuestra vida, en el universo, en la creación, de qué estamos hechos, qué somos, qué hay más allá de lo visible e invisible. Pero esta obsesión podría decirse que era casi enfermiza, porque ella no podía controlar esos pensamientos. Pero no todo quedaba ahí. Carol llevaba una vida normal, entre comillas, iba a la universidad e incluso sacaba buenas notas a pesar de esta obsesión tan persistente que recorría su mente y no le dejaba pensar con toda la claridad que a ella le gustaría. Con sus padres, amigos y demás familiares, ella nunca hablaba de ese tema, de esa obsesión. Disimulaba diariamente con todas las personas que le rodeaban, pero de igual manera, disimular solo conseguía que su obsesión fuera peor y esa sensación de impotencia fuera agravándose. Pero esos pensamientos no solo le martirizaban y perseguían a lo largo del día. Por las noches tenía siempre un sueño muy recurrente. En ese sueño siempre veía un ser escalofriante y desconocido para la especie humana. Ese ser siempre se le aparecía en sus sueños sentado en el borde de su cama. Pareciera que le quería hacer como algún daño, pero no era del todo así. Lo que ese ser quería realmente era otorgarle a Carol todas las respuestas a sus preguntas, a su obsesión, a lo que le rondaba en su mente día a día, casi desde que tenía uso de razón. Pero transcurridos algunos años, un tiempo, Carol ya había terminado su carrera en la universidad, eso sí, con gran dificultad, pero esos pensamientos inexplicablemente se fueron disipando de su mente. Intentó entonces, por lo tanto, continuar con su vida, que realmente fue mejorando, y conoció a un joven. Al principio, de conocer a este joven le costó bastante entablar una relación, ya que no sabía si aquella obsesión enfermiza volvería a rondar su mente. Pero una vez más, el tiempo transcurrió y de aquella difícil relación en sus comienzos nació un pequeño niño. Carol pensaba que su vida había cambiado para siempre, y por fin para bien. Vivían en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, una pequeña casa típica de madera, una de esas como las que se pueden encontrar en algunos bosques alejados, una casa bastante aislada. Quizás la ubicación de aquella casa no fuera del todo casualidad, pero allí Carol era feliz con su pareja y su hijo. Pero la pobre de Carol no sabía que esa felicidad no iba a durar demasiado, o esa felicidad en concreto. Una de las noches, mientras dormía junto a su pareja y a su hermoso hijo, algo impactante le iba a ocurrir a Carol. A través de la ventana de su habitación, una luz cegadora, pero al mismo tiempo sutil y embaucadora, hizo que sin querer saliera de su casa, dejando allí a su pareja e hijo. Allí, increíblemente, tras esa luz, estaba aquel ser, ese ser con el que había estado soñando tantísimo tiempo atrás. Carol estaba como en un estado de hipnosis, realmente no era dueña de sus actos, pero el ser, sin gesticular, sin hacer nada, hizo que la muchacha se acercara a él y ambos desaparecieron repentinamente junto con aquella luz tan espectacular.
Ese ser, como le hizo o le hacía saber en sus sueños, le llevó por lugares imposibles. Le mostró a Carol los lugares más extraordinarios de la creación, atravesando incluso los inicios de nuestro propio universo, mostrándole pues lo que ningún ser humano había llegado a ver jamás. Era un viaje cósmico, un viaje casi místico, donde la razón y la locura iban de la mano en todo momento, donde lo visible se hace invisible, donde la nada y el todo ocurren y habitan en el mismo lugar, donde el tiempo no tiene sentido, donde no hay dimensión ni lógica a la que aferrarse, donde la creación es prácticamente la propia destrucción, donde el principio y el final son la misma cosa. También pudo ver cómo multitud de razas y seres abundaban en toda la creación, seres que al igual que nosotros nacían, vivían, se multiplicaban y por último morían. Una cadena de sucesos que se repetía sin solución de continuidad a lo largo del cosmos, por lo que pudo vislumbrar que todos somos el todo. Carol, en ese haz de luz junto a aquel ser, por fin había podido colmar sus pensamientos y obsesiones más enfermizas. Pudo ver de primera mano todo lo que la atormentaba y al mismo tiempo ansiaba conocer. Pero a pesar de todo eso, de ver toda la grandeza de la mismísima creación, algo la atormentaba, y eso no era otra cosa que su hijo. El ser, una vez más, quiso colmar los deseos de Carol. De alguna manera inexplicable, había sido elegida por ese ser o seres para un fin desconocido. Una vez Carol comenzó a pensar en su hijo, este ser la envolvió de nuevo en esa luz tan maravillosa y a pesar de estar a una distancia casi desconocida, en cuestión de segundos, o eso creía Carol, se vio de nuevo en el lugar de origen, en el lugar de partida, en las cercanías de su casa. Ella estaba feliz por partida doble, había conseguido saciar su sed de conocimientos y al mismo tiempo volvería a estar junto a sus seres queridos, su pareja e hijo, pero esto no iba a ser así. Cuando llamó a la puerta de su casa, con gran felicidad, tras unos momentos, un anciano abrió la puerta de su casa. Evidentemente Carol quedó realmente extrañada. ¿Quién era ese anciano y qué hacía allí en su casa? Pero algo ocurrió de lo más asombroso en toda esta historia. Ese anciano sí reconoció a Carol y le dijo lo siguiente: «Abuela, has vuelto». El impacto en Carol fue tal que casi pierde el conocimiento. Una vez en el interior de la casa, Carol ya se iba recuperando del shock poco a poco, y el anciano volvió a dirigirse a ella y le dijo de nuevo que dónde había estado. Ella pensaba que todo lo que había vivido y aprendido se trataba de un sueño, pero no era así. La realidad había superado todo lo imaginable. El anciano que tenía delante de ella no era otro que su propio nieto. El nieto de Carol, le contó todo lo ocurrido desde su partida, la muerte de su padre, el hijo de Carol, que siempre le habló de ella y tenía muchas fotos de ella, que aunque cuando desapareció él era solo un bebé, su padre, la pareja de Carol, le quiso inculcar al hijo de esta todo lo especial y maravillosa que era ella. También le contó a Carol la desesperación por encontrarle por parte de su pareja y su hijo. No había dejado ningún rastro cuando desapareció, y toda búsqueda había sido infructuosa. Carol entre lágrimas pidió perdón a su nieto por haberles abandonado. Para Carol realmente toda esa experiencia había sucedido en un suspiro, pero la realidad era bien diferente. Había estado viajando con aquel ser durante más de un siglo, pero lo más curioso de todo es que ella conservaba la misma imagen, el mismo aspecto del mismo día en el que se fue con aquel ser. Le explicó Carol a su nieto en aquel momento ya anciano todo lo que había visto y vivido, y él
Inexplicablemente lo comprendió todo, sin saber muy bien por qué. El sabio sentía lo que había ocurrido con su abuela, ya que todo lo que le había contado su padre, el hijo de Carol, sobre ella, hacía que de alguna manera entendiera todo lo ocurrido de una manera inexplicable. Ambos, durante un corto tiempo, convivieron juntos, pero no demasiado, ya que su nieto, un tiempo más tarde, falleció debido a su avanzada edad. Pero al contrario de lo que suele ocurrir, Carol no sintió lástima, sino todo lo contrario. Sabía que eso era parte de la creación, que todo tenía su final y su principio, que todo tenía sentido, porque ella lo había vivido junto a aquel ser de primera mano. Carol continuó viviendo en aquella casa, con el recuerdo reciente de su anciano nieto y también, como no, el de su pareja e hijo, pero también con la felicidad y enseñanza de lo que aquel ser le mostró. En definitiva, Carol llegó donde ningún ser humano ha podido llegar jamás. Y hasta aquí la historia fascinante de Carol, una historia de lo que fuimos, somos y seremos algún día.